Bien, hola, buenas tardes a todos los presentes. Un gusto poder estar de nuevo aquí con ustedes y en esta ocasión me tocó predicar la palabra de Dios. Y como ustedes pueden ver en la imagen de atrás, el título se llama La amplitud y riqueza del Evangelio. Y vamos a ver Romanos 11, del versículo 11 al 24, y los invito a que puedan ir conmigo a leer estos pasajes. Romanos 11, del 11 al 24. Dice lo siguiente: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pero si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos? ¿Qué son las ramas naturales que serán injertados en su propio olivo? Oremos. Señor, te pedimos que en esta tarde tu palabra sea el centro de todo y que tú estés hablando a la vida de todos los que estamos aquí y que Cristo sea exaltado, Señor. Guíanos, alúmbranos para poder comprender aún más tu palabra a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, muchos de los que están aquí estuvieron en la prédica anterior de Romanos, donde dio Murilo, y el título se llamaba Eucatástrofe de Gracia. Y el tema significaba que esa palabra significaba un giro inesperado, es decir, cuando todo iba mal, de repente sucedía un giro inesperado en la historia y sucede todo lo opuesto. Y Murilo, al inicio del capítulo 11 de Romanos, hablaba acerca de que sí, pareciera que los judíos, que eran el pueblo de Dios, la nación de Israel, parecía que el escenario para ellos era totalmente negativo. Pero de repente, en el capítulo 11 dice, no, Pablo dice, Dios no ha desechado a Israel. Y una de las pruebas evidentes era el mismo apóstol Pablo, diciendo, yo soy hebreo, soy judío, y Dios obró en mí. Y luego Pablo habla acerca de un remanente. Y si vemos en la historia del pueblo de Israel antes de Cristo, siempre el pueblo tuvo una actitud de rebeldía contra Dios. Sin embargo, aún en ese tiempo, por ejemplo el de Eliseo que cita Pablo,
había un remanente, un pueblo dentro del mismo Israel. Un Israel dentro del mismo Israel, que eran aquellos escogidos por la gracia de Dios. Y luego, al final dice que todo esto es solo por la gracia de Dios quien escoge. Y termina la parte de Murilo diciendo que una parte de Israel fue endurecido, que se refiere al Israel étnico, al Israel como nación. Pero dentro de ese Israel había un remanente. Y ahora, en esta parte vamos a ver cómo el Evangelio es totalmente mucho más amplio de lo que nosotros podemos imaginar. Que el Evangelio de Dios está más allá de toda barrera. Porque había un problema en las iglesias en Roma. Y Pablo comienza con una pregunta y dice, bueno, que sería el versículo 11. Sería el primer punto, que se llama un tropiezo con propósito presente. Casi me olvidé el punto. Un tropiezo con propósito presente, que sería el versículo 11 y 12. Y Pablo dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En otra traducción dice, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? Es decir, ¿será que el pueblo cayó y no se volverá a levantar? Y la respuesta es, en ninguna manera, sino que había un propósito en ese tiempo dentro del plan soberano de Dios de escoger a los que serían salvos. Y dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y aquí Pablo habla del Israel remanente, que había menguado y que los gentiles, los no judíos, estaban abrazando el Evangelio en una gran mayor cantidad. Y lo vemos en el primer siglo y en la historia. Entonces, Pablo dice, bueno, este remanente de Israel no se volverá a levantar. La respuesta es no, sí se volverá a levantar. Y dice que esto tuvo un propósito, y el propósito era para que el mensaje del Evangelio llegara a los no judíos. Pero luego dice para provocarles a celos. Y esto nos enseña que así como este remanente judío tropezó y hubo un propósito dentro del plan de Dios, también nosotros, si nos consideramos creyentes, podemos tropezar en nuestra propia vida cristiana. Y tropezar significa estancarse, significa ir de bajada, ¿no? Y esto muchas veces es por el pecado, por algún pecado en nuestra vida, que puede ser como un pecado sexual, una inmoralidad sexual, el pecado del orgullo, que es lo que vamos a ver más abajo en el texto, que el problema que tenían los no judíos. O puede ser la autosuficiencia, la mentira hacia mis padres, hacia los líderes de la iglesia o amigos de la iglesia, o tener discipulados y no ser honesto y engañarme a mí mismo. Todas estas cosas que pueden parecer muy pequeñas, si nosotros las practicamos nos termina quitando. ¿Quitando qué? De disfrutar la riqueza del Evangelio. De alguna manera los gentiles habían abrazado el Evangelio en Cristo, muchos de ellos, pero por ciertos pecados no estaban pudiendo disfrutar de todo. Y lo que Pablo quiere dejar claro acá es, gente, el Evangelio es mucho más amplio de lo que ustedes creen. Ustedes no son los únicos. Y ahora, esta situación que nosotros podemos tener en nuestra vida, hay cosas muy interesantes. Una, que cuando nosotros estamos en ese estancamiento espiritual en nuestra vida, Dios no desea que nosotros permanezcamos permanentemente en esa condición, sino que podamos salir de esa situación. Y la mejor forma de salir es, obviamente, con la gracia de Dios y abrazando el Evangelio y las promesas de Dios. Pero también
es que Dios pone personas en nuestra vida para ayudarnos a salir de ahí. Dios realmente es bueno y siempre nosotros vamos a conocer personas que viven un cristianismo más vivo, más abundante, o que quizás están disfrutando de la riqueza del Evangelio que yo no estoy pudiendo disfrutar. ¿Y cuáles serían las riquezas del Evangelio? Poder aceptar y abrazar todo el amor de Dios. Porque de alguna manera cuando nosotros pecamos, estamos diciendo que el amor de Cristo, el amor de Dios, no es suficiente y que yo necesito otro amor. Entonces, las riquezas del Evangelio es poder permanecer en el amor, en la paz. Ahora, algo que puedo decirles es que, chicos, no dejemos que el pecado nos quite el poder disfrutar de la riqueza del Evangelio. No dejemos que el pecado nos quite el gozo de la salvación. Ahora, como dije, también Dios nos rodea de personas que aman más a Dios que yo. Creo que todos ustedes deben conocer a alguien creyente que ame a Dios, que sea más espiritual, más madura que yo. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos rodea o nos pone personas así? Y el propósito, más que nada, es para que nosotros podamos salir de ese pozo que podemos estar muchas veces y que podamos anhelar ver que nos estamos perdiendo de muchas cosas. Yo obviamente tengo personas en mi vida así, y cuando veo personas que tienen una madurez, una vida espiritual mucho más rica que yo digo, bueno, que la verdad tengo que cambiar algunas cosas en mi vida. Quiero disfrutar más de este Evangelio. Entonces, el propósito, dice, es provocar a celos. Y lo que quería Dios con Israel era, miren las promesas, miren las riquezas del Evangelio que habla el Antiguo Testamento cumplidas en los gentiles. Abracen ese Evangelio. Y de alguna manera Dios también nos quiere que nosotros nos encendamos por Él, que anhelemos más de Él y que no dejemos que el pecado nos diga que hasta donde yo llegué es suficiente, porque hay más. Y el versículo 12 dice, y si su transgresión, es decir, la caída del remanente, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, la caída de este remanente, la disminución de este remanente judío, tuvo como propósito que la riqueza del Evangelio llegara a los gentiles. Y lo vemos en el libro de los Hechos, cómo el Evangelio se fue llevando a todas las naciones y Pablo fue, como dice más abajo, el enviado. Y la pregunta es, ¿cuánto más sería su plena restauración? Quiero hablarles de un jugador de fútbol que se llamó Diego Armando Maradona. Él fue un jugador argentino y es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol mundial. Tuvo un gran rendimiento como jugador, era un crack, tenía un talento que nadie lo puede cuestionar. Y inclusive salió campeón mundial con la selección argentina. Pero tuvo muchos problemas, entre esos sus problemas con la droga, con la adicción. Y eso le costó caro en el Mundial del 94, cuando lo descalificaron por dar positivo en el antidoping, creo que es. Entonces, en una entrevista, Diego, con otro periodista que también había salido de las drogas, le pregunta a Diego, ¿tú crees que fuiste un buen jugador? Y Diego, siendo sincero, dice, yo he jugado muy buenos partidos, he hecho muchas cosas buenas,
pero yo creo que podía haber dado más. Yo creo que como jugador podía haber sido aún mejor si no fuera por las drogas. Y él decía, a veces estaba 3 días sin dormir y iba a jugar igual, o me tenía que frenar de dejar de drogarme para que no dé negativo el antidoping, para poder jugar el partido. Pero es interesante que él, como un jugador increíble, que todo lo que hizo fue increíble, ¿cuánto más hubiera dado él si no hubiera tenido ese problema? Y de alguna manera es lo que Pablo está diciendo. Si el Evangelio llegó a toda esta gente, toda esta riqueza, ¿cuánta mayor riqueza sería si los judíos, el remanente, creciera de alguna manera más? Y algo práctico acá es, nosotros muchas veces, nuestra vida espiritual, como alguien me dijo, no es algo lineal o exponencial que nosotros vamos creciendo, sino que tenemos puntos bajos y altos, pero vamos hacia la meta, ¿no? Aún así, cuando nosotros no estamos en nuestro mejor momento espiritual, podemos ser de bendición para muchas personas, aún dentro de la iglesia. Nuestra propia vida puede ser de bendición, aunque nosotros sabemos que no estamos disfrutando de toda la riqueza del Evangelio. Ahora, ¿cuánto más podría yo ser de bendición? ¿O podría yo transmitir la riqueza del Evangelio si mi vida fuera totalmente restaurada? Y es lo que Dios quiere que de nosotros, que podamos realmente disfrutar, vivir la riqueza del Evangelio y que no nos podamos arrepentir luego y decir, la verdad que yo no viví buenos años como creyente y la verdad me da pena porque me perdí de muchas cosas en el Señor, muchas cosas muy ricas espirituales. Ahora, algo muy importante que quiero aclarar es que el verdadero creyente es aquel que puede tener puntos bajos, pero que busca salir de ahí, confiando en Dios, pero también busca amar más a Dios. Ahora, un verdadero creyente, estas cosas no le va a importar mucho, no es muy importante, un pecado acá, un pecado allá, porque no es tanto la práctica, sino el corazón. Si el corazón no está renovado, si el corazón no ha sido cambiado por Dios, de nada sirve todo lo que hagamos. Por más que nosotros digamos que somos cristianos, de nada sirve. El segundo punto se llama un tropiezo con propósito futuro. Y el versículo 13 dice Pablo, a ustedes le hablo, a ustedes los gentiles, es decir, los no judíos. Y dice, por cuanto yo soy apóstol, que significa enviado, o sea, yo fui enviado a ustedes, honro mi ministerio. Pablo fue llamado por Dios para predicar el Evangelio, enseñar, formar discípulos a los no judíos. Y él como hombre honraba su ministerio cumpliendo esa función, pero también viviendo ese Evangelio. Hay una parte en el libro de los Hechos cuando Pablo se despide, creo que en Éfeso, y dijo, yo les prediqué todo el consejo de Dios. Ustedes vieron cómo yo he trabajado de día y de noche y también les he enseñado la palabra de Dios. Yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Increíble. De alguna manera, nosotros como creyentes tenemos un ministerio. Y 2 Corintios, capítulo 5, yo lo leo tranquilo, así que... 2 Corintios 5, versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, pero también de honrar el llamado. ¿Y cuál puede ser ese llamado? ¿Cuál puede ser ese ministerio? Podría ser algo quizás dentro de la iglesia, sí, pero también fuera de la iglesia. Porque fuera de la iglesia también somos llamados a servir a Dios, ya sea en la facultad, en mi casa, en mi familia, en el trabajo. Ahora, el propósito de honrar el ministerio es que así como Pablo en el versículo 14 dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a lo de mi sangre. Pablo dice, para ver si realmente los que son mis hermanos pueden ver las riquezas y puedan decir, che, nos estamos perdiendo todo esto. Hemos rechazado a Cristo. Tenemos que hacer. ¿Por qué? O sea, Pablo quería eso. Y es ese celo y es ese deseo que Dios espera de nosotros. Que podamos vivir nuestra vida en ese sentido. De buscar que las otras personas, sean creyentes o no creyentes, puedan anhelar el Evangelio con mi vida. Y el versículo 15 dice, porque si su exclusión, o sea, la exclusión del remanente de Israel es la reconciliación del mundo, es decir, el mundo es reconciliado con Dios a través de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Creo que atrae una imagen, ¿no? A ver. No. Ok. No. Entonces, el 15 dice, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Y aquí Pablo era una clara evidencia de alguien que estaba muerto espiritualmente a tener vida espiritual. Él era la evidencia de eso. Pero también Pablo está hablando del fin, de un momento en la historia en que el pueblo de Israel, este remanente, va a crecer exponencialmente. En el 11 habla de que este remanente disminuye y que el pueblo no judío crece. Pero acá en el 15 habla de que cuando llegue este día en que este remanente crezca de manera exponencial, es decir, judíos que crean en Cristo, sucederá la resurrección, que es la venida de Cristo. Ahora, quiero que el tercer punto sería las advertencias de Dios. Y el versículo 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿A qué se refiere? Antes de Cristo estaba el templo donde descendía la presencia de Dios y había ciertas fiestas, ciertos mandamientos, en donde se decía, bueno, lo primero de cada cosecha o de cada fruto tienen que llevarlo al templo. Si ustedes hacen todo lo que ustedes tengan, será considerado santo, limpio, puro. Y dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí habla de una planta que más abajo habla del olivo, que esa era una planta muy normal en Israel. Pero acá la raíz se refiere a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Se refiere al pueblo de donde descendían los judíos. Y luego el 17 dice, pues si alguna de las ramas
fueron desgajadas, es decir, si algunas de las ramas de la planta fueron arrancadas de la planta natural, y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y acá Pablo usa la metáfora, la ilustración de un olivo, una planta, y como dice la imagen, hay como un tallo chiquito que se está injertando. Y en aquel tiempo lo que Pablo está diciendo, bueno, hay un olivo natural que es el remanente de Israel, y que hay una rama, un olivo silvestre, que son los no judíos, los gentiles, como dice aquí, que ha sido injertado a la planta, conectada a la raíz. Y Romanos 4 habla de que nosotros somos hijos de la promesa dada a Abraham por medio de la fe. Nosotros, los que estamos aquí, no somos judíos, pero somos parte del pueblo de Dios, un solo pueblo, y donde están los gentiles y judíos. Y aquí había un problema muy fuerte. Uno de los propósitos por el cual Pablo escribe esta carta es que había ciertas peleas y divisiones dentro de las iglesias. En este tiempo las iglesias eran casas, no eran el templo como nosotros conocemos, ¿no? Y en aquel momento histórico había más creyentes gentiles que judíos. Ahora, si nosotros vemos todos los capítulos anteriores romanos, más que nada los primeros, hablan de judíos que tenían una actitud de orgullo ante los gentiles, que se jactaban de tener la ley, las promesas, los pactos, etc. Pero también esta actitud existía en los gentiles, que estaban pensando y diciendo, bueno, Dios desechó a los judíos y nos escogió a nosotros. Y por eso Pablo en el 18 dice, no te jactes. Y eso sería la primera advertencia. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, tú eres un olivo silvestre. Nosotros somos olivos silvestres. Nosotros no hicimos nada. Una rama no puede caminar e injertarse al árbol. Alguien lo tiene que hacer. Y el único que lo puede hacer es Dios. Y nosotros no nos podemos jactar de considerar o pensar que somos especiales o mejores que otros. Y lo que Pablo quiere ayudarnos a comprender no es solamente la riqueza, sino la amplitud de este evangelio. Pablo le está diciendo, miren, el evangelio es más de lo que ustedes creen. El evangelio no se queda con ustedes, sino que va a todos. Y la jactancia es creer y pensar que yo soy mejor que los demás, que quizás yo tengo un don, un talento, una habilidad, y puedo pensar y creer que nadie es como yo. Y esto en nuestra vida se puede reflejar al compararme con otros creyentes y pensar que soy mejor cristiano porque hago buenas cosas o hago más cosas que otro. Bueno, yo estoy en todos los matecitos, hago devocional todos los días, me incluyo acá, estudio teología, soy mejor creyente. Y esto es lo que estaban pensando los gentiles. Y nosotros podemos tener esta actitud tranquilamente, porque el corazón es muy fácil para prestarse al orgullo. El corazón le gusta que el orgullo crezca. A nuestra carne le gusta. Y Dios desea que nosotros podamos tener una actitud de humildad. Porque el 18 dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Luego el 19 dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas
para que yo fuese injertado. Y el 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y está diciendo que Dios agarró la planta y sacó ramas. Y acá vemos la actitud de Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios. Y dice, pero tú por la fe estás en pie, la fe que Dios nos da. La fe no es algo que nace en nosotros, la fe que salva es algo que Dios nos da. Porque si la fe naciera en nosotros, la salvación sería por obras. Y dice, no te creas tan especial, sino teme. Pero este temer es una advertencia de Dios, que nos puede decir hoy en día lo mismo. No nos creamos que somos mejor que otro. No pensemos que soy una mejor persona que mis compañeros de la facultad, que no necesito escuchar el consejo de mis padres o líderes de la iglesia, que yo puedo manejar mi vida cristiana y nadie me puede decir o aconsejar cómo vivir mi vida. Y Dios no quiere eso, porque estamos privándonos, estamos limitando y no estamos disfrutando de la riqueza del Evangelio que Dios tiene para nosotros. Ahora, la tercera advertencia, en el versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es decir, miren, la planta natural, ramas naturales, había un pueblo grande y todos creían que eran salvos. Pero lo que hizo Dios fue cortar. Muchos creían que porque eran descendientes de Abraham, que porque tenían la ley, porque guardaban, porque hacían esto, aquello, ya tenían la salvación. Pero a la vez, no solamente que creían, sino que vivían una vida totalmente diferente a la voluntad de Dios. Y la lógica es, si Dios hizo esto, ¿cuánto más Dios lo hará con las naciones que no son judías? ¿Cuánto más si es silvestre, si no es natural? Entonces, lo que Pablo está queriendo decir es que Dios no solamente que va a cortar, sino que también nos llama a una advertencia fuerte y dice, tampoco te perdonará, porque nosotros también podemos pensar y creer que no, porque yo vengo de una familia cristiana, y que esto y que aquello, ya tengo el cielo ganado. Pero no estamos injertados. Luego el versículo 22 dice, mirad pues la bondad y severidad de Dios. O sea, vean todo el carácter de Dios, vean todo lo que es Dios, no vean solamente la bondad, vean la severidad que Dios tuvo con Israel y que con ustedes va a pasar lo mismo. Si ustedes creen que por su propia justicia van a obtener la salvación. Porque habíamos visto en la prédica de Romanos 9 y 10 que muchos judíos fueron cortados porque buscaron su propia justicia para alcanzar la salvación de Dios, cuando la justicia es por medio de la fe en Cristo. Y luego dice, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aquí dice, si permaneces en esa bondad. Sería totalmente
una mala interpretación sacar este pasaje y decir que Pablo está diciendo que la salvación se puede perder. Porque todo el contexto de Romanos, no solamente el 11, sino todos los otros capítulos anteriores, no habla de eso. ¿Pero qué quiere decir que será cortado? Como había dicho, muchos gentiles se jactaban de ser creyentes, de que ahora ellos eran el pueblo escogido de Dios, que ahora ellos tenían las bendiciones de Dios, que ellos tenían la riqueza del Evangelio, pero su vida era otra cosa. Y lo que Dios desea es que la humildad sea la característica del verdadero creyente, pero que la vida refleje ese Evangelio. Por eso Pablo dice, de otra manera tú también serás cortado. Ahora, dice la severidad de Dios para los que fueron cortados, ¿no? Nosotros realmente conocemos personas que están desviados de Dios o que no conocen a Dios y que su condición eterna es el infierno. O personas que quizás rechazan a Dios. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué estamos haciendo por ellos si somos creyentes de verdad? Y también decir que la bondad de Dios la podemos ver en nuestra propia vida si somos creyentes. Podemos ver en nuestra propia vida la riqueza del Evangelio. Tenemos la salvación, tenemos consuelo en medio de los problemas, tenemos la iglesia, tenemos su palabra, tenemos el medio de oración, tenemos la paz que el mundo no la tiene, tenemos un amor completo en Cristo y puedo decir muchas otras cosas más. La pregunta es, ¿estamos disfrutando esta riqueza o hay algo en mi vida que no me permite disfrutar a pleno? El 23 dice, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Y acá habla de la acción soberana de Dios de injertar. Así como Dios injertó olivos silvestres, es decir, gentiles, también puede injertar de nuevo a estos judíos. Que luego en la prédica de Xavi habla un poco más sobre esto. Te la dejo picando, ¿sabes? Perdón. Pero lo que dice Dios, miren, por natural que sea, es obvio que es más fácil injertar algo natural que no natural, que algo silvestre. Y bueno, vemos que Dios puede hacer lo imposible posible y que la amplitud del Evangelio va más allá de cualquier barrera, criterio o prejuicio personal que nosotros podamos tener, no solo de nosotros mismos, sino también de las personas. Que el Evangelio va más allá de cualquier etnia, de cualquier lengua, de cualquier cultura, de cualquier clase social o cualquier vida que haya vivido la persona. Y que Dios es el que añade, Dios es el que escoge, Dios es el que tiene la iniciativa. Y esto nos tiene que dar una seguridad, una confianza en Él, que si Él me injertó, si yo soy creyente, he sido injertado a esa planta, puedo confiar en Él. Pero, ¿cómo yo estoy mirando a las otras ramas? Es lo que Dios nos pregunta hoy. Porque los gentiles, al ser injertados, veían a las otras ramas y decían, no, este es peor, peor, peor. Y mira, aquel se cortó. Una lástima por esto. ¿Cuál es nuestra actitud como creyentes con otros creyentes y con no creyentes? Justo
Esta semana tuve una clase de misiones y hablaba el pastor, el misionero, acerca de que, él predicaba en la iglesia acerca del amor de Dios y que en ese momento entra a la iglesia un pandillero y la iglesia era clase media alta. Y entra el pandillero y todos se van para un extremo y lo dejan solo. Y cuando termina la reunión nadie se acerca al pandillero. Y él sí se acercó, lo acompañó y todo. Pero un día él dejó la iglesia y el pastor lo buscó, estaba cortando el césped, se había arrepentido, había recibido a Cristo. Y el pastor le pregunta, ¿por qué no volviste a la iglesia? Y él dice, veo que el amor de Dios no está ahí, porque todos me rechazan y todos me hacen de lado. Y esto es prácticamente lo que estaba pasando en este tiempo. Muchos creyeron, pero al ver a aquel que era judío o aquel que no era de la misma condición, acá no puedes entrar, acá somos clase media, o acá somos de cierta categoría. Entonces, Dios no quiere que tengamos esta actitud en nuestro corazón, porque somos un solo pueblo, judíos y no judíos. Nosotros vivimos en Once, una comunidad que se caracteriza por ser una comunidad judía. Y muchos de ellos no creen en Cristo, pero de alguna manera ellos fueron escogidos por Dios. Y Pablo más abajo, en la otra prédica, habla de que llegará un momento en que este remanente judío se va a expandir. Y que cuando eso suceda, Cristo vendrá. Luego el versículo 24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, es decir, tú fuiste cortado y contra naturaleza fuiste injertado. Y la pregunta es, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, pueden ser injertados en su propia planta? ¿Cuánto más? La respuesta es lógica, que es mucho más factible o más lógico, ¿no? Entonces, la reflexión acá es que si Dios hizo lo imposible en nosotros, lo puede hacer lo imposible en aquellas personas que nosotros podemos pensar que es imposible que cambien. Pero Dios lo puede hacer. El poder de Dios, porque Dios es poderoso. Para concluir, si nosotros creemos que somos creyentes, hemos heredado la riqueza del Evangelio de Dios. Y lo que tenemos en primer lugar es vida espiritual, vida en abundancia. Y lo tenemos por su gracia y por su bondad. Nosotros no hicimos nada, solo por su gracia. Y Dios en esta tarde nos llama la atención y nos pregunta, ¿estamos disfrutando de la riqueza del Evangelio? ¿Está mi corazón expresando ese amor por Dios? ¿Mi corazón anhela más el amor de Dios? ¿Realmente estoy encendido por Dios? ¿O estamos dejando que el pecado nos suprima, que el pecado nos mengüe y nos diga, hasta acá nada más puedes ser creyente? Pero también Dios quiere enseñarnos que la decisión soberana de Él de escoger a quienes salvar es totalmente de Él y no de nosotros. Él desea que nos despojemos de todo prejuicio que podamos tener de las personas y decidamos dar ese paso que Dios espera para que nos mezclemos con otras personas diferentes a nosotros. Que podamos reflejar la vida de Cristo, Cristo mismo, que se mezcló
y que muchas veces lo acusaban, se junta con los pecadores. Dios desea esa actitud de nosotros como creyentes, que la amplitud del Evangelio es más allá de toda barrera y que la riqueza que yo puedo tener es increíble, pero que yo también puedo dar por la gracia de Dios. Bien, oremos. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta tarde a través de tu palabra. Padre, gracias por darnos el Evangelio eterno que dice tu palabra en Apocalipsis. Gracias, Señor, por darnos esta maravillosa salvación, pero también esta responsabilidad de poder proclamar tu mensaje a las personas. Que nosotros podamos comprender, Señor, todo tu amor, todo lo que tú eres. Que podamos vivir nuestra vida cristiana en abundancia. Que nuestra vida, Señor, refleje la riqueza tuya. Que podamos aún más ser de bendición para otras personas. Señor, queremos amarte más a ti y menos el pecado. Queremos, Señor, que enredes nuestro corazón con tu amor y no con el pecado. Queremos, Señor, amarte más, hacer todo lo que hagamos por amor a ti y no por pura tradición, por pura legalismo, por puro parte exterior, sino que sea algo genuino, Señor, que corran ríos de agua viva dentro de mí, que podamos comprender tu Evangelio más allá de toda división que existe en nuestra sociedad, más allá de toda cultura, más allá de toda etnia, porque nosotros fuimos escogidos por tu gracia y no hicimos nada, y era imposible que pudiéramos ser salvos, pero tú lo hiciste posible. Ayúdanos, Padre, y guíanos en el nombre de Jesús. Amén.